Muchas gracias por su compañía, gracias por su fidelidad con Accounter. Iniciamos entonces nuestro seminario gratuito, Mitos y Verdades del Proyecto de la Reforma Tributaria. Antes de iniciar, yo les recuerdo que tenemos un descuento del 20% en nuestros seminarios online. También vamos a tener un descuento especial por el día de hoy del 15% de descuento en nuestra tienda, en nuestras afiliaciones y en la librería, el 20% de descuento en los seminarios y tenemos un 2x1 en videoconferencias. Pagan la de mayor valor y les obsequiamos la segunda. Bien, le damos entonces la bienvenida al doctor Roger Román, nuestro conferencista que va a iniciar el tema de hoy. Entonces, muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, Carmenza. Gusto saludarte a ti y todos los que hasta ahora se están conectando. Es para mí todo un placer saludarlos. Bien, doctor, muchas gracias. Yo les recuerdo que pues a este evento nos van a acompañar 3 de nuestros conferencistas, el doctor Roger Román de la firma Russell Berford y también la doctora Olga Tapias. El doctor Roger Román es consultor en materia tributaria de importantes empresas de la zona norte de Colombia, es docente con más de 400 horas de experiencia como conferencista para entidades como la Cámara de Comercio de Barranquilla, la de Cartagena, Fenalco Magdalena, Atlántico y diferentes universidades. Es escritor para la firma Russell Berford, es contador público y candidato a título de Derecho. Está certificado por IFRS Full y IFRS para Pymes por el ICAWE de Londres, Inglaterra, y es socio de la firma Russell Berford. La doctora Olga Viviana Tapias es profesional en Derecho especializado en Derecho Tributario y Derecho Administrativo. Es contadora pública en formación con amplia experiencia y más de 10 años en asesoramiento a empresas locales y extranjeras en la gestión de cumplimiento tributario, planificación fiscal, devolución de impuestos y litigios tributarios, tanto en la etapa administrativa como judicial. Es gerente del área de impuestos y legal de Russell Berford, Bogotá. Y nos acompaña también el día de hoy Diego Sánchez, es contador público, especialista en gerencia y administración tributaria de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia en el tema de impuestos por más de 15 años en empresas de diferentes sectores. Es consultor y líder tributario en Accounter, en asesoría directa a más de 2.000 contadores públicos vinculados con nuestra página. Es parte del equipo de creación de contenido en los diferentes frentes de Accounter. Así damos inicio entonces a nuestro evento. Les voy a compartir en el chat el enlace donde pueden descargar el material del evento. Doctor, muchas gracias y adelante, bienvenido. ¿Está silenciado? Listo. Muchas gracias, Carmenza, nuevamente. Qué agrado. De verdad, qué gusto estar con ustedes hoy acá en esta tarde. No es nada fácil. Un viernes a las 4 de la tarde, uno escuchar hablar de impuestos. Los que están acá sé porque les gusta. Eso sí, de una vez podemos cantar ello. Entonces, vamos a comenzar hoy a hablar del proyecto de reforma tributaria, no de una forma tan macroeconómica, ni tan política, ni qué debería hacer el gobierno, ni qué no debería de hacer. No, hoy queremos más que se entienda qué hay dentro de la reforma tributaria, dentro del proyecto que se radicó. Y para ello quiero comenzarles a decir un poco de nuestra estadística tributaria, porque ya esta estadística tenemos. Por cada periodo legislativo presidencial, por cada periodo presidencial, perdón, tenemos mínimo 2 reformas tributarias. Ha venido de esa forma desde el presidente Uribe del año 2002 y bueno, y el doctor Iván Duque tampoco fue la excepción, con la diferencia de que a diferencia de todos, puedo comentar, y hay que entender que también aquí hay un tema de COVID, los mayores cambios en mi experiencia como tributarista ha sido en este gobierno. Es que ha sido, primero, desde la ley 1943 y dos, la gran cantidad de expedición de decretos con fuerza de ley que modificaron temas tributarios. Ahí tuvimos el año pasado reformas tributarias a partir de decretos legislativos y posterior al final de año tuvimos otras 3 leyes más para ayudar a sectores muy golpeados por y nuevamente hoy tenemos un proyecto de reforma tributaria muy ambicioso. Otro tema
que vemos acá y que tiene que ser base de partida para el entendimiento de nuestro marco fiscal, tiene que ver con el informe de comité de expertos de la OCDE. Recordemos que durante el año 2020, una de las cosas que pidió el Congreso fue revisar nuestra estructura tributaria, nuestro sistema. Para ello, casi siempre los especialistas eran de acá nacionales y en este caso fueron internacionales y con una compañía claramente nacional para explicar nuestro sistema. Dentro de ello voy a hacerles unos comentarios muy rápidos sobre este tema y les recomiendo mucho la lectura de este documento. Nos permite entender bastante el sistema fiscal colombiano y en ello dice algo que en principio todos sabemos, nuestro sistema tributario es complejo. Es complejo porque existen múltiples beneficios, múltiples tratamientos que generan que sea difícil de entender en ocasiones y cuando es complejo un sistema tributario también es difícil su cumplimiento y su fiscalización. Otro tema que resalta el mismo comité tiene que ver con los beneficios tributarios. Resulta que los beneficios tributarios es lo que en la teoría de la Hacienda se llamarían los gastos tributarios. ¿Cómo es esto? Cuando uno presupuesta en una casa 100 pesos, que estamos hablando que es Hacienda, y uno dice, bueno, de esos 100 pesos, que es lo que esperamos recaudar, vamos a darle unos beneficios a unos sectores o unas personas que necesitan a esa ayuda. Y la ayuda va a ser a través de beneficios tributarios. Eso se denomina un gasto. Entonces yo pensaba recaudar 100, pero voy a dar en beneficio y recaudo al final 950. Hoy esos 50 o esos beneficios no se logran medir con facilidad o el Estado no los logra medir de forma adecuada. Y otro punto que también me gusta que proponen ellos es crear un procedimiento para el tema de reformas tributarias, que es lo que nos está pasando hoy. Si bien es cierto, hay unas normas que tienen unas justificaciones dentro de la exposición de motivos, hay otras que no lo tienen, que ya las veremos más adelante, donde simplemente se limita a decir, esto elimínelo, esto también elimínelo, sin dejar claro una justificación económica del por qué, diferentes justificaciones macroeconómicas generales. Eso ocasiona de que cuando llegue al Congreso, pues, excúsenme la palabra, pues muchos se rompen vestiduras y dicen, no vamos a grabar esto, no vamos a grabar ello, entonces creemos nosotros impuestos y es donde viene esa creatividad del legislador, donde sacan impuestos que también afectan a nuestra economía. Lastimosamente, aquí no lo vemos. Y obviamente, pues aquí también la sugerencia del comité es que existen muchos tratamientos diferenciales en materia del IVA. Hoy, cuando se radicó este proyecto de reforma, se esperaba un recaudo con esa, de cercano a 23 billones, estamos hablando casi 3 reformas tributarias. Ya el gobierno nacional ha manifestado que bajará 18 billones lo que se esperaría de recaudo a través de esta, pero pues no me quiero anticipar porque ya lo hablaremos más adelante. Sobre el proyecto de reforma tributaria es importante recordar de que se está dividido en 3 partes. Uno que maneja la regla fiscal, otro que tiene que ver con el fortalecimiento del gasto social y el tercero que es la reforma tributaria. Las reglas fiscales tienen cosas muy peligrosas, no quiero entrar a explicarlas hoy porque son más de Hacienda y macroeconomía, pero en resumen es que el Estado se puede endeudar un poco más. El fortalecimiento del gasto tiene que ver con lo de los ingresos solidarios. Prácticamente si se reúnen todas las condiciones de una familia que esté en extrema pobreza puede recibir hasta un 65% del salario mínimo y como mínimo 80.000 pesos. Y tenemos lo que es la reforma tributaria. Arranquemos a hablar sobre este segundo capítulo de este proyecto que tiene que ver con la formalización del gasto social y es algo que me gusta. Es decir, me gusta porque hoy somos conscientes del alto nivel de desempleo que está viviendo el país a razón del COVID-19. Esto no solo le pasa a Colombia, esto le pasa al mundo entero. Y en este caso, la generación de nuevos empleos invita al siguiente beneficio, y es que el Estado asumiría los gastos de pensión, asumiría todos los parafiscales y también los de la salud. Hoy recordemos, muchas empresas gozan de del SENA y del ICBF. Aquí lo que pasaríamos también es que tendríamos lo que es la caja de compensación y el aporte pensional, pero para empleados que vengan hasta 3 salarios mínimos legales vigentes. Y esta generación de nuevo empleo lo divide en 2 la norma. Uno que es promoción al empleo formal
y otro que es el incentivo a la creación de nuevos empleos. Entonces, promoción de empleo formal es, acá tenemos cuando se contraten jóvenes menores de 28 años y sea su primer empleo. Podrá gozar de este beneficio hasta por 5 años. Y aquí esto tiene la norma algo muy interesante. Y es que este beneficio comenzaría a partir de la promulgación de la ley. Porque aquí las vigencias y derogatorias realmente quedaron, toca estudiarlos con mucho cuidado porque unas sí, otras no, otras en otros años. Pero esta en particular comenzaría de forma inmediata a operar. Lo que es el tema de los beneficios de adultos mayores, personas en situación de discapacidad, mujeres mayores de 40 años y aprendices SENA, ellos sí arrancarían a partir del año 2023. Y es curioso porque arrancan en el 2023, pero las deducciones especiales que hay de estos sectores sí se eliminan en el año 2022, o sea que habría un año sin beneficio por contratar, por ejemplo, a una persona en situación de discapacidad. Me parece interesante, un gran beneficio, sobre todo para aquellos empleos que muchas veces son personas no capacitadas de hasta 3 salarios mínimos, donde el gobierno no es que no van a aportar a pensión, sino que el Estado es quien va a aportar ese dinero por ellos. Y tenemos otros que el incentivo a la creación de nuevos empleos. Acá ya no se entiende en ningún momento alguna calidad particular que tenga que tener el empleado, sino simplemente la creación de nuevo empleo. Y esta norma aplicaría a partir del 1 de enero del 2022, gozan de los mismos beneficios. Acá lo que nos piden es que el salario sea igual a 3 salarios mínimos y sea nueva planta de personal. No es que yo voy a tomar, despido al actual y contrato nuevo para gozar del beneficio, sino que, de acuerdo a mi promedio del año anterior, contrato nuevas personas. Algo realmente muy interesante. Y por otra parte, la ampliación del PAEF. Recordemos, hay sectores que aún no se han podido recuperar, como es el sector de los restaurantes, el sector pues hotelero, de cultura. Entonces acá se extiende hasta junio del año 2021 con las mismas condiciones, solo por unos casos particulares no tienes que demostrar que tu ingreso disminuyó en más de un 20, sino en algunos casos un 10%. Listo, ahí comenzamos un poco con lo de las reglas fiscales. Ahora vamos a comenzar a comentar cuáles son los cambios tributarios para renta persona natural. Y acá, sin duda alguna, ya no comienza a ser tan bonito este proyecto de reforma. Y aquí ya uno se comienza a asustar un poco. Comencemos con el tema de las ganancias ocasionales. Vamos a hablar de las herencias, los legados y las donaciones, refiriéndome principalmente a lo que son herencias y legados. O las donaciones son donaciones en vida, aunque también puede ser pues con unas condiciones posteriores. Cuando hoy hay una persona, un causante, vamos a entender causante, aquella persona que murió, y tiene unos bienes, entonces cuando hay un muerto hay bienes y hay en este caso herederos, estamos frente a una sucesión. Dicha sucesión, hasta que no se liquide para efectos tributarios, se denomina sucesión ilíquida. Esa sucesión ilíquida, cuando una persona muere y deja unos bienes, esos bienes, la sucesión se hace por el costo fiscal. Me explico. Juanito muere el día de hoy y yo mañana voy a hacer la sucesión y lo único que dejó fue una casa que vale 500 millones de pesos en costo. Valor catastral, ese va a ser el valor por el cual yo lo voy a reconocer hoy, año 2021. Propuesta de esto va a ser que Juanito tiene una casa, valor catastral 500 millones, o el costo fueron 500 millones porque el catastral es menor, pero comercialmente la casa vale 2.000. Entonces va a suceder de que la sucesión no modifica la tarifa, pero la base gravable va a ser sobre el 10%, va a ser sobre el valor comercial. Entonces, si teníamos una casa de 500 costos, pues pago 50 millones. Con una casa de 2.000 paso a pagar, en este caso, 200 millones. Voy a decirles cuál es el problema de eso. Hace muchos años, antes de que la ganancia ocasional fuera el 10%, era casi el 30%, muy comparado a la tarifa normal. El tema era que habían muchos muertos vivos fiscalmente, entonces eran sucesiones ilíquidas que era tan costoso liquidarlas que era más factible seguir operando a través de una albacea y seguir operando con todos los bienes que tenía el causante.
Eso realmente lo que generaría es que sí, puede generar en algunos casos recaudo, pero en otros realmente lo que va a hacer es diferir a futuro esos impuestos y que no se hagan planes formales de sucesión, por lo costoso que sería. Aquí nosotros le traemos un ejemplo de los cambios que hay, porque es en acciones, derechos fiduciarios, en inmuebles y en vehículos. Uno diría que en vehículos no hay problema porque eso usualmente se deteriora, pero acciones sería muy peligroso. Entonces, papá montó una sociedad familiar en los años 80, que el valor de la sociedad o el capital suscrito o el costo que tiene la persona son 200 millones y la empresa vale 10.000 millones. Entonces, al momento de hacer la sucesión, pues se va a incrementar ese costo tributario de la sucesión de una forma sin precedentes. Lo mismo también elimina que cuando yo tengo unos derechos fiduciarios, en este caso yo podía, la sucesión era por el 80% de este valor, aquí eliminan eso y pasaría a valor comercial de los activos subyacentes. Recordemos principio de transparencia fiscal en los derechos fiduciarios. Y en materia de los inmuebles, pues ya lo expliqué. Recomendación acá con este tema de sucesión. Primero, inoportuno un poco, más cuando solo en abril, que acaba de terminar este mes, fallecieron 10.000 personas por COVID-19. Solo COVID-19. Entonces, esto sería una avalancha y obviamente ocasionaría que muchas personas demoraran sus sucesiones o fuera muy costosa. Recomendación, adelantar este año las sucesiones porque ya uno sabe hacia dónde apunta esto. Comencemos a hablar de la renta persona natural. En la renta persona natural, quiero resumirles de esta forma que se eliminan prácticamente todas las deducciones y rentas exentas generales. Esto es algo que es una crítica constructiva, no lo digo de forma negativa, no quiero ser aquí un detractor del proyecto, porque tiene cosas buenas y cosas malas, pero elimina deducciones generales, pero sí conserva especiales. Y ahorita diré cuáles. ¿Cuáles son esas que eliminan? Los aportes voluntarios al RAIS, los aportes voluntarios obligatorios también como ingresos no constitutivos de renta. Recordemos que hay dos. El aporte voluntario a pensión, pero al fondo voluntario de pensión, y otro que es al aporte obligatorio. Ambos quedan eliminados, que han eliminado también el tema de AFC por ahorros que haga de forma directa el empleado. Los elimina. También elimina todas las deducciones especiales como es dependiente, intereses de vivienda, ICTs, salud de medicina prepagada. Es que la salud de medicina prepagada hay que recordar que eso no es un lujo, eso es una necesidad porque conocemos que tiene nuestro sistema de salud algunas debilidades. También se elimina el tema de la cesantía y los intereses de cesantías, que al final es un ahorro. Aquí pues estos son dos temas de ahorro que recordemos, estos son dineros que pasan a fondos de inversión para invertir. Esto ocasionaría que se eliminara, nosotros no creemos que esto llegara a pasar. Y se elimina el tope del 40% y baja el 25%, lo cual ocasionaría entonces que hoy ya de forma obligatoria yo tributaría mínimo en mi declaración de renta sobre una base del 75%, descontando los salud y pensión, que eso sí se conservan, estaríamos hablando que estaríamos tributando sobre un 68% del ingreso, claramente para algunos sectores limitado en cuanto a unidades, que sería hasta 183 millones de pesos. Entonces, primero, eliminación de beneficios. Es decir, yo voy a tributar ya a partir de un 68% y no casi sobre un 50% como estaba anteriormente. Adicional, me aumentan la tarifa del impuesto sobre la renta. La tarifa de impuesto sobre la renta es progresiva. Recordemos el principio de la progresividad significa que entre más gano, pues mayor es mi tarifa y mi pago de impuesto. Acá en este caso, ese principio de progresividad lo reducen aún más, pasando de tarifas que iniciaban en el 19% para el año 2021 a pasar en el año 2022 tarifas progresivas desde el 10% y hasta el 41%, arrancando a partir de 29 millones de pesos, antes 40. Entonces, y ni qué hablar, pues para el año 2023 que baja a 21 millones y en este caso la tarifa comienza también en un 10%. Hoy una persona que paga un 39, un 40, un 39%, estamos hablando que son personas que tienen rentas líquidas por allá casi superior a 1.000 millones de pesos. Importante también decirlo.
Acá pasaría una persona que tenga un ingreso, pues que son ingresos muy altos, a partir de 400 millones ya arrancarían tarifas del 41%. O sea que una persona que tenga salarios promedios de 30, 40 millones, ya enseguida comenzaría a pagar el 41%. Otros países nos han indicado de que subir mucho la tarifa es peligroso porque después va a ocasionar que los grandes inversionistas o grandes asalariados, y hoy con la virtualidad, pues quieran irse del país así sea a través de una chalupa. Así que eso es peligroso. Y yo sí estoy de acuerdo que todos tenemos que pagar, es decir, hasta que se gana un salario mínimo de pagar así sea 1.000 pesos para generar la cultura del impuesto, pero obviamente aquí sí estamos viendo que el incremento de la tarifa para la persona natural es excesiva. Veamos varios ejemplos. Una persona que hoy gana 3.500.000 promedio mensual, en el año 2021 paga cero. En el año 2022-2023, eliminando los beneficios, 2022 pagaría 372.000 pesos, no iría a una persona de 3.500.000, 372.000. Estamos hablando que tendría que pagar algo de 30.000 pesos fijos mensuales a la DIAN. Hasta ahí estamos bien. Pero año 2023 ya sube de una forma significativa, más de 3 veces sube el impuesto. Entonces, aquí en este caso, esa persona ya pasaría de ahorrar 30.000 pesos de impuestos para la DIAN, pasaría prácticamente a 100.000 pesos. Hasta uno diría, ahí es tolerable. ¿Cuándo comienza a tener esto bastante inconformidad? Acá. 5.500.000, estamos hablando que la persona tendría, bajo este escenario, que pagar 354.000 pesos. Hoy, en el escenario del año 2022, pasaría a pagar 2.283.000. Es decir, nótese cómo se sube el impuesto en más de prácticamente 500%, es decir, más de 5 veces sube el impuesto, y en comparación al año 2023 sube un 1,38 veces más, es decir, prácticamente 8 veces a lo que hoy tenemos. Sería un incremento exagerado y estaríamos hablando que una persona un poco más de su quincena la estaría invirtiendo para la DIAN. Y para los que ya tienen salarios de 12 millones, que ya aquí la tarifa tiende a ser algo exagerado, porque una persona que gana 12 millones no es una persona rica. Eso no lo es. Simplemente es una persona que logra pues tener una adecuada remuneración, lo que llamaría uno la clase media. Estaríamos hablando que trabajaría 2 meses para la DIAN. Entonces sería desproporcional estos dos iniciales, pues como es progresiva, ya dijimos, ya este sí sería exagerado, que hoy trabajo un mes para la DIAN y aquí pasaría a trabajar 2 meses literalmente para el Estado. Hay que recordar también que no lo quisimos colocar dentro del ejemplo, se agrega una nueva renta exenta, es decir, ¿qué haríamos con la renta del 25%? Las otras que ya conocemos como la de los rectores, la de los jueces, magistrados, que uno entiende por qué tienen ese beneficio. Y acá, entonces, nos viene una nueva renta exenta que prácticamente es para ayudar a dar formalidad a que uno pida la factura. Entonces, la norma dice, mire, usted como persona natural va a tener una renta exenta por 2022 y 2023, o nótese que es temporal el beneficio, por todas las compras que usted haga de bienes y servicios que estén limitadas hasta 30 UET, es decir, 1.000.000 de pesos, y usted lo soporte con factura electrónica, yo le doy unos porcentajes de acuerdo a su nivel de ingreso. Voy a ponerme en este nivel de ingreso de los 128 millones. Suponiendo que esos 128 millones la persona soportara, tuviera 100 millones de pesos en gasto, tal cual como lo dice eso, pues que es muy difícil, tendría apenas una renta exenta de 5 millones, es decir, prácticamente nada. Entonces, esto simplemente es para ayudarle a darle formalidades a que la gente tenga la cultura de pedir la factura. La renta exenta pensiones, acá sí consideramos que estamos de acuerdo a que las pensiones se tienen que grabar, porque hoy Colombia no graba las pensiones ni en la entrada ni en la salida. Es decir, el ahorro pensional, tú no pagas impuestos, es decir, lo detraes del ingreso. Y cuando te pensionas, tampoco pagas. Entonces, acá lo que dijo el comité, no, eso sí está errado, sea en la entrada o en la salida, tiene que pagar. Y acá, pues, han escogido la salida. Entonces, una persona que hoy es pensionado, comenzaría a pagar siempre y cuando
tenga una mesada pensional en nuestros cálculos matemáticos alrededor de 8 millones en adelante. Lo que han dicho es que sea a partir de 10 millones. A mí lo único que me preocuparía de este tema es la inseguridad jurídica que generaría para los pensionados y sobre todo para las altas pensiones, por lo cual uno también llegaría a pensar pues, que sí se deben de grabar las altas o también mirar y grabar desde la entrada, es decir, grabar directamente de la obra. En materia de dividendos, nuevamente, esto pasó con la ley 1943, suben la tarifa al 15% para las personas naturales residentes. Esto sabemos que puede tener problemas de constitucionalidad en la medida de que no hay una justificación razonable para decir que el nacional, es decir, el colombiano, pague el 15 y el extranjero pague el 10. Adicional, esto sería, el dividendo se grabaría a partir de 29 millones, es decir, la progresividad o la base de impuestos aumentaría, cosa que podemos creer que ahí hay algún tipo de error. Este es un nuevo impuesto que se crearía, realmente esto es para ayudar a la caja del Estado, donde se crearía un impuesto temporal que iría de julio a agosto, de julio a diciembre, perdón, en el cual se le va a hacer una retención del 10% a todos los pagos con ingreso superior mensual a 10 millones de pesos. En este sentido, tendríamos que lo podría descontar en renta hasta en un 50%. En materia de renta, pero hasta máximo por 2 años. Entonces, en otras palabras, lo que están creando es un impuesto por este semestre para pagar de forma anticipada la renta, que ya también vas a pagar ahorita de forma anticipada a través de la retención en la fuente. Un impuesto que realmente sería severo. Ahora, tenemos lo que son los topes para declarar renta, y esto ha sido importante porque tenemos que el patrimonio, en este caso, bajaría, hoy lo tenemos sobre 4.500 VT, prácticamente 163 millones, y lo que son los movimientos bancarios, y esto sería sobre 1.400 VT, que son 50 millones de pesos. ¿Cómo pasaría? Pasarían a declarar personas a partir de 14 millones, pero ya hemos dicho, eso es algo bueno de mentir, que eso ha sido un mito errado. No es que una persona que gane 1.400.000, más o menos 1.200.000, vaya a declarar impuestos sobre la renta. Esto significa que la persona tendrá que presentar la declaración de renta, que no es sinónimo de pagar. Entonces muchos han dicho, no, es que tiene que contratar un contador y son gastos y todo el tema. Lo que ha buscado el Estado es tratar de que todo el mundo declare para tener mayor información de todos. Y ya, pues para ir terminando esta etapa, pues ya diferentes derogatorias que tenemos, que ya las fuimos hablando a lo largo de la charla. Entonces, persona natural, cambios muy drásticos, muy duros, que tenemos que manejar con mucho cuidado. Sobre todo el tema de la sucesión es algo muy preocupante, que la recomendación va a ser comenzar a adelantar estos procesos de sucesión a la mayor brevedad. O sea que si antes los herederos no se habían puesto de acuerdo, pues ahora sí que tienen una razón para estarlo. Entonces, doy paso para mis otros compañeros panelistas para que continúen. Muchas gracias para todos. Espero encontrarnos una próxima ocasión. Buen día. Bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, sí, señor. Le damos la bienvenida entonces a Diego Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, sí, señor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. No, a ustedes. Bueno, primero que todo, gracias a Roger por esos excelentes comentarios, por, bueno, el análisis sobre esta nueva reforma que se avecina, que se viene para el país. Este evento tenemos que programarlo nuevamente, Carmenza, porque ya el gobierno dijo que va a negociar, que todo está susceptible a negociación. Entonces, este evento nos va a tocar volver a retomarlo nuevamente cuando se vuelva a radicar el proyecto. Gracias a todos por su asistencia, por el apoyo a este tipo de eventos. Esperamos seguirlos organizando con una mayor frecuencia. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, muchas gracias a Roger por la presentación, por los comentarios que nos hizo tan importantes sobre el tema de reforma tributaria. Y bueno, a mí me correspondió un tema que es bastante polémico, neurálgico en todo este tema de la reforma tributaria, y pues que siempre
genera angustia por parte de todos nosotros los contribuyentes, que es el tema de impuesto a las ventas, y más adelante vamos a hablar de renta a personas jurídicas. Inicialmente me gustaría contarles cuáles son los pilares en los cuales el gobierno se fundamentó para hacer estos cambios en cuanto a impuesto a las ventas, y eso lo podemos encontrar en la exposición de motivos y en el texto de la ley de reforma tributaria, que como nos decía Roger, se los recomiendo también mucho, porque uno de pronto entiende cuál es entiende estemos de acuerdo o en desacuerdo de los puntos que se van a tocar, porque pues, necesariamente una reforma tributaria pues va a tener que gravar cierto tipo de ingresos o cierto tipo, perdón, de bienes y de servicios, que pues no a todos nos va a beneficiar o no a todos nos va a servir. El primer pilar que el gobierno coloca en esta exposición de motivos es que busca ampliar y continuar fortaleciendo el mecanismo de compensación de IVA para la población de menores ingresos. Como todos sabemos, o el gobierno señala que el IVA es un impuesto regresivo, ya que no consulta el poder adquisitivo de las personas naturales, no consulta la capacidad de pago que de pronto se tiene en cuenta en cuanto a las personas de altos ingresos o la población vulnerable. Por ejemplo, si una persona se gana, no sé, trabaja medio tiempo, llega a ganar 600.000 pesos y lo comparamos con una persona que gana 20 millones de pesos, al comprar esa libra de arroz, digamos que tiene IVA, o puede que tenga IVA al 19%, no lo tiene, pero en el ejemplo, digamos que tiene IVA al 19%, va a tener un valor de IVA que es un porcentaje que va a pesar en cierta medida en sus ingresos. Una persona que gana 500.000 pesos, ese porcentaje va a pesar en un porcentaje mucho más alto que una persona que gana 20 millones. Entonces, el impuesto a las ventas no consulta esa capacidad de pago que tienen las personas naturales. Por lo tanto, es un impuesto que es regresivo, que no es poco técnico. Entonces, lo que busca el gobierno al hacer lo que vamos a ver que se está proponiendo es devolverle a la población vulnerable, mediante un mecanismo de devolución de IVA, una parte de esa capacidad de pago que está perdiendo al gravarse en ciertos productos en cuanto al listado que tenemos de bienes exentos excluidos. Aquí hay que confiar en que el gobierno ese mecanismo que va a utilizar lo tiene que respaldar en los programas que tiene del SISBEN 4 y la implementación del registro social de hogares. Entonces son más otras herramientas que ha utilizado para poder devolver o hacer esta compensación de impuesto a las ventas. Y son los mecanismos que el gobierno va a tener que utilizar, que lleguen a toda la población. Bueno, ahí habrá que esperar qué tan efectivos son con este tema de la devolución de impuesto a las ventas o la compensación, perdónenme, del impuesto a las ventas a este tipo de personas. Segundo, mantener el tratamiento de excluido para bienes y servicios meritorios para garantizar el mínimo vital. Frente a este punto, pues, no es nada más que garantizar que la canasta familiar no se vea, pues el gobierno dice que no se vea impactada de ninguna forma, pero ahorita vamos a ver que sí se va a ver impactada. Es imposible que se toque el impuesto a las ventas y no vaya a haber una afectación frente a este tipo de productos o servicios. Entonces, pues, en el pilar de la exposición de motivos dicen que se busca no hacerlo, pero vamos a ver que necesariamente la consecuencia de tocar el impuesto a las ventas va a ser esta. El tercer pilar es no gravar alimentos adicionales a los que hoy ya están grabados ni a las cadenas de producción. Eso es lo que dice también la exposición de motivos, pero como el punto anterior es muy difícil de lograrlo, ya que al cambiar las características de los bienes frente al impuesto a las ventas o a los servicios, vamos a ver que tiene un impacto bastante fuerte. El cuarto pilar es reducir los tratamientos preferenciales y ampliar la base gravable. Acá sí este pilar se cumple a cabalidad porque vamos a ver que se pasan bienes exentos o desaparece esa categoría en la mayoría de los casos, y van a pasar a tener otra connotación. Entonces se reducen los tratamientos preferenciales, se amplía la base gravable y además que van a salir unos productos a ser grabados. El cuarto pilar es mantener la categoría de bienes exentos para bienes y servicios. Esto lo encontramos en el artículo 481 del Estatuto Tributario, donde se encuentran los bienes que se exportan y se encuentran los servicios exportables. Esto se mantiene, no se va a tocar, pues supongo yo, para la competitividad frente al tema de los productores de bienes que se exportan en Colombia. Entonces se mantiene esta categoría. Y mantener la tarifa del 5% para algunos bienes como alimentos, licores y bienes con impacto ambiental. Entonces ahí nos hablan de carros, de motocicletas eléctricas y bueno, todo ese conjunto de bienes que tienen que ver con buscar el mejoramiento del medio ambiente.
Bueno, ahora sí entremos en materia. Entonces, en la reforma tributaria, esta es la estructura básica de lo que busca el cambio del impuesto a las ventas. Entonces, como todos sabemos, tenemos tres categorías frente al impuesto a las ventas en cuanto a bienes o servicios, que son los bienes grabados, que son los que están grabados, valga la redundancia, a tarifa del 19, a tarifa del 5%. Tenemos bienes exentos que están grabados, pero a la tarifa del 0%, y pues tenemos los bienes excluidos que no tienen impacto frente al impuesto a las ventas. ¿Qué es lo que se está buscando? Se está buscando que todos los artículos que están en el artículo 477, ese artículo básicamente desaparece. Entonces, ese artículo pasan la mayoría de bienes a ser excluidos y excluidos pasan algunos a ser grabados. ¿Cuál es el impacto que les comentaba yo al principio que puede tener la canasta familiar? Cuando hablamos de bienes exentos, de los productores de bienes exentos que están en el artículo 477, esos productores tienen derecho a la devolución del impuesto a las ventas. Entonces, todo lo que ellos compran frente al tema de insumos, frente al tema de todos esos bienes que hacen parte de su cadena productiva, no todos están grabados, pero hay un gran porcentaje que sí. Ese impuesto a las ventas descontable, ellos pueden solicitarlo en devolución, ¿sí? La DIAN lo que hace es decirle, bueno, usted pagó tanto valor de impuesto a las ventas, hágame un proceso, sea eficiente, no sea eficiente, tengamos 20 inadmisorios por parte de la DIAN, bueno, como sea el procedimiento, pero el productor de bienes exentos tiene derecho a esa devolución. ¿Qué pasa? Que si yo tengo derecho a esa devolución, pues en mis costos de hacer ese producto no está inmerso ese impuesto a las ventas y como tal no se lo voy a trasladar al consumidor final porque mi cuenta por cobrar, por decirlo de alguna manera, está a nombre de la DIAN. La DIAN me dio esa plata, la tengo yo ahí y la puedo cobrar en 6 meses o en un año de forma bimestral, bueno, como se otorgue la devolución. Entonces mi deudor es la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales. ¿Qué pasa? Desaparece el artículo 477 y todos estos bienes exentos pasan a ser bienes excluidos del impuesto a las ventas. Y en esta categoría de bienes excluidos es donde está el verdadero impacto del cambio que pueda tener la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque estos bienes excluidos no otorgan derecho a impuesto descontable. Entonces el tema que de pronto, como decía Roger, sin criticar la reforma tributaria, porque aquí tenemos que entre todos poner y entre todos ayudar a que este tema del COVID que impactó las finanzas públicas salga adelante, pero que se diga que este cambio no tiene repercusión y que se busca cuidar la canasta familiar, bueno, no sé hasta qué punto, porque cuando hablamos de bienes excluidos, como les comentaba, ese impuesto a las ventas se vuelve un mayor valor del costo gasto, o sea, ya no es descontable, no tengo deudor frente a ese impuesto a las ventas o la DIAN ya no me lo va a devolver. Entonces, yo como productor de bienes exentos, ¿qué voy a hacer? Ese 19% va a entrar directamente a afectarme mi estructura de costos y gastos, y pues la única forma en la que voy a poder recuperar ese bajón de rentabilidad es trasladándole ese costo al cliente, ¿no? Obviamente no al 19, porque yo tengo ahí un tema que puedo manejar, pero sí pienso yo que por lo menos un 8%, un 9% podrían subir los productos que tienen que ver con este artículo 424, que es donde encontramos los bienes excluidos. Entonces, habría que mirar que sí tenemos una repercusión fuerte en cuanto a impuesto a las ventas en este tema de los bienes exentos excluidos. Entonces, desaparecen los del 477, para resumirles un poco, entran al 476 y del 476 van a salir a ser grabados. Y bueno, en la depositaria tenemos que en forma transitoria van a estar exentos la renovación de vehículos automotores por 5 años, es la idea, ¿no? Bueno, avanzando un poco, entonces hay algunos bienes que tenemos acá, los que estaban excluidos, pasan a grabados, el atún, las cerezas, bueno, una cantidad de bienes que de pronto tenían esa connotación y que ahora van a estar grabados con impuesto a las ventas. Y aquí tenemos otros bienes excluidos que salen de la lista del 424, como los computadores de hasta 50 UVTs, móviles hasta de 22 UVTs. Y este tema, pienso que todos estamos de acuerdo en que es en un momento donde estamos en teletrabajo, donde los chicos están entrando y saliendo del tema de virtualidad, de pronto no creo que sea la mejor decisión colocarle impuesto a las ventas a los computadores, a los móviles, ¿no? Tenemos personas de pronto que pueden adquirir varios computadores para su casa, pero otras personas tienen un computador y varios celulares para poder conectar a sus hijos, para poder estar en teletrabajo. Entonces, pienso yo que esto
puede acarrear problemas frente al tema de la adquisición de ese tipo de bienes que ya se convirtieron en necesarios, ¿no? O sea, son necesarios para muchos de nosotros que estamos trabajando en Computrabajo, me incluyo, que en la Conter estamos todos en teletrabajo. Entonces puede afectarnos de un impacto muy fuerte, ¿no? Mis hijas todas están en virtualidad en este momento, entran a presencialidad y vuelven y entran a virtualidad. Entonces el tema de tener un sobrecosto en este tipo de bienes, pienso yo que sí es un poco, bueno, no es muy ventajoso, ¿no? Tenemos bienes como el equipo de control y monitoreo, de estándares ambientales, alimentos a ciertos municipios que han estado excluidos durante mucho tiempo, van a pasar a ser grabados. Aquí hay un tema, esta última línea que tenemos acá, la maquinaria para reducción de gases, las bicicletas eléctricas. Bueno, es un tema de que si estamos entrando en una onda ambiental, se busca que ya no se utilice tanto los mecanismos de movilización con combustible fósil, pues no tiene mucho sentido grabar este tipo de opciones, como la bicicleta eléctrica, para los contribuyentes, ¿no? Pero pues es lo que se está proponiendo. El combustible para la aviación, para Arauca y Bichada, o sea que vamos a tener un impacto en el precio de los etiquetes aéreos para este tipo de sectores, para este tipo de estos departamentos, donde pues va a haber un claro incremento de precios en el caso de que pasen los bienes o el combustible excluido a ser grabado. Bueno, tenemos, bueno, antes de esto yo les quería mostrar algo, y es que aquí yo tengo un segundito, bueno, aquí está, entonces les iba a mostrar algo. Entonces acá en este archivo trato como de mostrarles, permítanme que lo puedo correr ahora, un segundito. Les quiero mostrar cómo el impacto de cómo está el estatuto tributario en este momento frente al tema de los excluidos y cómo se va a mover, ¿no? Entonces, tenemos en estas columnas tenemos el estatuto tributario actual, el 424 como está en este momento, y este es el artículo 424 del estatuto como se está pensando que va a quedar. Entonces, como ven, en el nuevo estatuto tributario entran, digamos, de primerazo, por decirlo de alguna manera, perdónenme el término un poco técnico, pero en primera línea entran los animales vivos de la especie bovina. Esto es un impacto directo a la ganadería. Entonces, las personas que se dedican a ganadería ya no van a tener estos bienes exentos que les den derecho a evolución, sino automáticamente van a pasar excluidos. Entonces, todo el tema de la alimentación de esta especie bovina, el tema de la manutención o la cría del ganado, pues va a tener este impacto frente al impuesto a las ventas descontable, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a ver qué tan bueno puede llegar a ser esa clasificación tan brusca, porque es eliminar totalmente el 477. Aquí tenemos carne de animales de la especie bovina, aquí ya hablamos del sacrificio y cuando se vende la carne del animal como tal. Como ven, entra, aquí se me fue el buen día, perdónenme. Estos bienes vienen del 477, entonces vienen del 477 y pasan al 424 a engrosar ese listado de bienes excluidos. Entonces tenemos todo lo que tiene que ver con carnes, pescado fresco, pescado congelado. Y miren acá, por lo menos aquí tenemos esas partidas arancelarias que pasan a ser grabadas con el impuesto a las ventas a la tarifa general. Entonces, estos que están acá salen del 424, entran a ser grabados. Entonces estamos hablando de estos tipos de atunes. Aquí entran, carne de pescado, la leche, entra a ser excluida, el queso, los huevos de gallina, huevos fecundados. Bueno, aquí tenemos una lista bastante larga porque pues en el 477 entendemos bastantes bienes. Aquí tenemos, pasan a ser grabados duraznos, cerezas, este tipo de bienes pues que no tienen impacto en la canasta familiar, pues no son bienes de primera necesidad, entonces salen de los excluidos y pasan a ser grabados. Cebada, avena, maíz, bueno. Aquí pues el tema a Conter pues compartirá en su momento cuando salga ya el texto definitivo y ya se empiece a ver como una luz frente al tema de la reforma, este tipo de comparativos que me parecen muy interesantes para poder ver cuál es el cambio real que se tiene en ese tipo de bienes, ¿no? Aquí vemos otros bienes que pasan a ser grabados, como les decía, los que salen de acá y no pasan a los nuevos excluidos, pasan a ser grabados, el gas natural, energía eléctrica, gas propano. Tenemos aquí otra cantidad de bienes que pasan a ser excluidos. Y bueno, en fin, una cantidad de bienes que empiezan a estar grabados con el impuesto a las ventas a la tarifa general y que entran en esta nueva categoría de excluidos.
Lo mismo pasa con los servicios, ¿no? Entonces aquí ya vamos a ver, yo comparto acá bien la pantalla. Aquí, ay, perdóname que se me fue la presentación y vamos acá. Entonces, aquí, bueno, aquí vamos a ver unos servicios excluidos que pasan a grabados. Este tema de servicios de belleza y cirugías estéticas que ha estado en el artículo 476, hemos visto que varias veces se ha intentado colocar como grabado, vuelve y sale nuevamente. Pienso yo que por la complejidad que genera el control frente a los servicios de belleza y cirugías estéticas, y además que hay pronunciamientos de la Corte donde dicen que el tema psicológico puede causar ese tipo de operaciones estéticas, entonces hasta qué punto se puede catalogar como una cirugía necesaria y que contribuye con la recuperación de la salud humana, hablando desde el punto de vista psicológico, y hasta qué punto es un servicio de belleza que, no sé, no me gustan mis orejas largas, entonces me las quiero poner un poquito más corticas, arreglarme la nariz. Entonces, ese tipo de cosas lo que busca la ley es grabarlas, pero pienso yo que es un hilo muy delgado y es muy difícil de controlarlo, ¿no? Vamos con los servicios públicos a los estratos 4, 5 y 6. Ya el gobierno se pronunció frente a eso. Ahorita les voy a hacer un comentario pequeño sobre ese tema. Entonces ya el gobierno, como les decía al principio, el gobierno, pienso yo que teniendo en cuenta esa oposición que hay frente a los partidos y obviamente frente a esta época en la cual estamos tan afectados con esta pandemia, se tiene que poner una mesa de concertación para que se logre llegar a esos acuerdos para poder mirar qué es bueno y qué es necesario en esta reforma tributaria, ¿no? Mirar qué es lo que menos impacta al bolsillo de las personas naturales. Hay propuestas muy buenas por parte de los gremios, de la ANDI, de las entidades que agrupan este tipo bueno, estos gremios. Hay propuestas muy interesantes. Yo pienso que el gobierno tiene que revisarlas, hay que llegar a un consenso frente a este tipo de propuestas y no dejarlas en el tintero, porque de verdad puede llegar a lograr a recuperar ese PIB que se está buscando, ese ingreso que impacta en el PIB, de pronto dejando a un lado un tema como el impuesto a las ventas que es tan neurálgico y recuperando otro tema frente al tema de las rentas jurídicas o naturales, bueno, otro tipo de cosas que vamos a ver más adelante. Se busca grabar entonces el arrendamiento a la exposición cultural, como sabemos en el 476, ahí dice que el arrendamiento de vivienda para habitación y el arrendamiento de exposición cultural, eso se busca que quede grabado con impuesto a las ventas, servicios fúnebres, que también el gobierno pues obviamente es muy mal momento para hablar de grabar servicios fúnebres, bueno, cualquier momento pienso que es malo para eso, pero se busca cambiar estos servicios, ¿no? Licencias y desarrollo web, que también están en el 476, comisión de tarjetas de débito y crédito, servicios de hoteles, bueno, toda esta cantidad de servicios excluidos que se encuentran en el 476, como vemos, se busca acabar con los exentos y sacar la mayoría de servicios excluidos del ordenamiento tributario nacional. Bueno, sigamos. Bueno, eso es un tema que funcionó el año pasado, en esos días que tuvimos sin IVA, un impacto positivo y bastante fuerte en las ventas de los sectores que estaban más perjudicados. Se vio la capacidad de Colombia en ese tema de ventas electrónicas, de ese comercio electrónico. Entonces, de verdad, fue un tema que pienso yo se cumplió como país. O sea, el desarrollo frente al tema tecnológico estuvo como a la altura de este desafío de los días sin IVA. Y el objetivo, pues, de esta medida es estimular la actividad comercial, ¿no? Reactivar la economía. Se propone establecer una exención total del impuesto a las ventas durante un máximo de 3 días. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, pues, eso como lo reglamenta el gobierno nacional, puede que no sean 3, sino que sean 2, puede que sea 1. Entonces, supongo yo que va a estar sobre la línea de los 3 días sin IVA porque incentiva el comercio y después de que salgamos de esto, porque, pues, Dios mediante, vamos a salir de esto, se tiene que reactivar el comercio de alguna manera, ¿no? Entonces, se ven medidas como de los 3 días sin IVA, lo que se hizo el año pasado frente al tema de restaurantes, de tarifa cero, impuesto al consumo, bueno, las franquicias, ese tipo de cosas pienso yo que son necesarias para incentivar el comercio en este momento, ¿no? Como el año pasado, son los mismos requisitos del periodo anterior. El gobierno evaluará pues la continuidad de estos 3 días sin IVA. Se tendrá que seguir utilizando como medios de pago las tarjetas débito, crédito, pues todos los mecanismos electrónicos que tenemos a la mano. Y además pues seguirá siendo un beneficio que solamente va a cubrir a 3 tipos de bienes de la misma categoría. Entonces aquí tenemos el vestuario y complementos, máximo hasta 20 VTs, electrodomésticos máximo hasta 80, elementos deportivos, juguetes y juegos y útiles escolares.
Entonces, esta medida pienso yo que es buena, es necesaria, les fue bien el año pasado, nos fue bien como comercio. Entonces, es una medida que tiene que seguir implementándose para poder jalonar ese comercio electrónico y ese comercio de los sectores más perjudicados. Bueno, frente al tema de los nuevos bienes grabados con la tarifa del 5%, aquí también está el tema de las bicicletas hasta 50 VTs y los paneles solares, que los paneles solares nos han paseado por todo el estatuto, entonces iniciaron como excluidos, pasaron a exentos con la ley 2069, pasaron ahora a ser grabados al 5%. Aquí tenemos esas partidas arancelarias de los inversores de energía de los paneles solares, los controladores de carga, bueno, cosas ahí muy específicas para este tema, ¿no? Y también hay una tarifa del 5% para un tema de los equipos de reducción de gases, entonces eso está por allá regulado en la ley 1753 del 2015, donde se tiene que generar un certificado de la reducción de gases efecto invernadero, bueno, ciertas cosas que hay que tener en cuenta para esto. Entonces, pues bueno, ahí también uno ve que si estamos en la ola, como les comentaba yo, en la ola verde, en la tema de estos impuestos verdes, pues no, es un poco contradictorio, ¿no? Que se ponga impuesto este tipo de cosas a las bicicletas y bueno, ese tipo de cosas, motos eléctricas, pues no estaría muy a la, muy amarrado a esta ola de impuestos verdes, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Bueno, otros cambios relevantes, bueno, uy, aquí tenemos unos cambios muy fuertes, ¿no? Yo los invito también, esto es chévere verlo, mirando cómo está el proyecto, cómo estaba el estatuto anteriormente, cómo va a estar ahora. Entonces, en este artículo, por lo menos en el 462-1, tenemos, tenemos los servicios, que me parece pues un tema un poquito delicado, ¿no? En el 462-1 tenemos esta categoría donde habla de los servicios integrales de aseo, cafetería, vigilancia, el tema de servicios temporales de empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo. Entonces, este artículo se piensa derogar, ¿no? Pues se piensa derogar, o sea que este tipo de servicios pasarían automáticamente a ser grabados con el impuesto a las ventas con tarifa general, con base ya del 100% y no esta base del 10% sobre el valor del contrato. Entonces, me parece un tema delicado, pero pues así está la norma. Ay, qué pena con ustedes que se me pasó al principio. Entonces, la derogatoria expresa, el 462-1, nos manda a esto, ¿no? A que estos servicios van a estar cobrando el 19% sobre el 100%. Ahorita comentábamos algo al inicio de la conferencia con Roger y con Olga, que son personas muy versadas en este tema tributario, donde hablábamos de que, digamos, ejemplo, el vigilancia tiene un impacto muy fuerte en el caso, digamos, de propiedades horizontales, ¿no? Porque se va a encarecer el servicio, va a ser más caro. Hay unos beneficios que se tienen de empleo que Roger nos contaba ahora, y es que pues de pronto las propiedades horizontales o bueno, sí, pues, entidades van a poder empezar a contratar directamente en caso de los servicios temporales, ¿no? Pero tiene afectación directa frente a muchos sectores económicos y puede que el tema de los servicios temporales, viendo los beneficios que tenemos en renta, sopesándolo contra el 19% que ahora va a ser sobre la base general del 100%, pues pueda tener un impacto nefasto, ¿no? Tenemos bienes a la tarifa del 5 que pasan al 19, entonces ahí miramos el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, bienes que salen de ahí, y servicios también, este servicio de planes de medicina prepagada, de almacenamiento agrícola y seguros agropecuarios, que pasan del 5 al 19%. Entonces, pienso yo que la reforma también hay un impacto muy fuerte al tema del sector agrícola, que pues no es muy adecuado, ¿no? Un tema que tenemos ahí un poco fuerte frente al tema del agro, frente al tema del 476 que sale mucho, bueno, se conservan algunas, pero sí hay un impacto fuerte frente al sector del agro y no sé qué tan conveniente sea eso en este momento, ¿no? Que se grave con el impuesto a las ventas ese tipo de sectores. Bueno, aquí en la diapositiva que todos ustedes tienen, tenemos como un resumen de las derogatorias desde el impuesto a las ventas y desde cuándo comienzan a aplicar. Entonces, tenemos acá en el artículo 437 un tope especial que se tiene con los servicios del Estado, pues se deroga. El 439 frente al tema de los bienes exentos, pues son normas que tienen que ver, que están amarradas con el 477, ¿no? Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, el artículo 439 del Estatuto Tributario, ahí nos habla de los comerciantes de bienes exentos no son responsables de IVA, pero ¿qué pasa? Que como se derogan todos los artículos del 477, pues este artículo ya no tiene
ya no tiene incidencia en este momento, ¿no? El artículo 444 del Estatuto Tributario, donde habla de qué se entiende por productor de bienes exentos, la misma afectación, como se cae el 477 o se deroga, pues estos artículos ya no tienen práctica. El 462-1 que les comentaba inicialmente. Bueno, y otros artículos que pues tienen relevancia ya con el tema de impuesto a las ventas. Aquí en este, miren, el 468-1, esta derogatoria a este tipo de bienes, pues es un impacto al sector agro, ¿no? El 468-3 quedan algunos numerales, pero se derogan varios. Esto empieza a aplicar a partir del 31 de diciembre del 2000, o quedan vigentes hasta el 31 de diciembre del 2022, perdóname, frente al tema de etiquetes aéreos. El 477, bueno, el 478, entonces pasan ahora a ser excluidos. Todo el tema de libros y revistas de carácter científico y cultural van a tener una afectación muy fuerte frente al tema de salir de exentos y ser excluidos. Ejemplo, a Conter, nosotros tenemos un beneficio frente a impuesto a las ventas porque lo que hacemos es como generar contenido de carácter científico y cultural. Este artículo nos impactaría directamente a nosotros porque pues ya no somos exentos, somos excluidos del impuesto a las ventas. Entonces tendríamos ese problema. La impresión de revistas, los servicios de conexión de Internet estrato 1 y 2 pasan a ser excluidos, no quiere decir que vayan a quedar grabados. La oportunidad de los descuentos del régimen de transición del sector de la construcción también es una afectación que se tiene con este planteamiento. La devolución de impuesto a las ventas en vivienda de interés social, que como vamos a ver ahora tienen impacto en cuanto a la renta exenta y también frente a la devolución del impuesto a las ventas. Entonces es importante que el gobierno garantice este tipo de beneficios que están previamente adquiridos. ¿No? Si estamos en un proyecto de construcción que empecé este año amparándome en los beneficios de la renta exenta y amparándome en la devolución de impuesto a las ventas y lo tengo programado para año y medio, pues hasta qué punto, o para 2 años, hasta qué punto voy a ser beneficiario de este tipo de beneficios, valga la redundancia, cuando el gobierno lo está derogando en este momento. Pienso yo que sí tiene que dar esa garantía frente a los derechos adquiridos frente a estos sectores, ¿no? Bueno, como les comentaba entonces, el 28 de abril, obviamente todos estos días han habido diferentes pronunciamientos frente al tema, pero me quedo yo con estos que tenían que ver con el IVA a los servicios públicos. ¿Por qué menciono esta ley 142 del 94? Los servicios públicos tienen un sistema de subsidios cruzados que ha funcionado muy bien. Y pues el tema de gravar el impuesto a las ventas, este tipo de servicios, pese a que le van a quitar las contribuciones, eso era una medida muy pues, impopular. Y si el mecanismo funciona, ¿para qué lo desmonto? O sea, si algo está funcionando bien, no habría necesidad de desmontarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que los subsidios no se utilicen como debe ser, pero la crítica siempre ha sido que ha funcionado y que este tipo de afectaciones a los servicios públicos, pues estoy afectando bienes de primera necesidad, sea el sector que sea. Entonces, estos beneficios cruzados se deben mantener y pues bueno, el gobierno nacional ya lo entendió, ya cede frente a este punto. Y el tema del IVA a los servicios funerarios, por obvias razones de lo que está pasando en este momento, pues es de verdad un tema muy complicado de tocarlo en este momento. Y esto lo escuché con el ministro de cualquier tributo que implique alza en los alimentos, pero como vimos necesariamente, sin necesidad de ponerle impuesto a ciertos bienes, sino simplemente conmoverlos en el estatuto tributario, va a haber un alza en alimentos. Entonces es muy complicado que no haya. En la presentación de la reforma, el ministro decía que iban a crear un mecanismo para que todos los bienes de la cadena productiva no se vieran afectados. No sabemos hasta ahora cuál sea. No sé si ya lo han comentado, pero es muy difícil porque tendría que haber un impacto directo en esa cadena de suministros para los bienes excluidos, que también estuvieran no grabados para que no se incremente esa utilidad del productor de dichos bienes, ¿no? Que no se incremente ese costo, perdóneme, y se baje la utilidad. Entonces va a ser muy complicado que eso se pueda lograr, ¿no? Bueno, rentas jurídicas. Vamos a hacer un recuento muy rápido porque, pues, bueno, ya 5:15. Y Olga nos va a comentar ciertas cosas también muy interesantes, entonces voy a hacerles un recuento muy rápido. El IVA descontable, activos fijos reales productivos. Esto ha sido un rollo todo el tiempo. Cuando lo colocaron en la vez pasada, que hubo una derogatoria del artículo 491, eso se nos volvió un sancocho completo, porque entonces uno lo llevamos como descontable, otros no lo llevamos como descontable. Bueno, en el régimen actual tenemos que el artículo 259 del Estatuto Tributario le pone un límite a los descuentos tributarios.
Y ese IVA en activos fijos reales productivos hasta el momento, pues es un descuento en renta al 100% y pues se va a conservar hasta el 31 de diciembre de 2021. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice el gobierno en la exposición de motivos? Y pues tienen razón, es que cuando yo creo empresa y tengo un alto grado de inversión empezando, pues yo me quedo con una cantidad de activos que he adquirido y he comprado y no va a tener un impuesto básico de renta para poder cruzar ese descuento tributario y llegar a compensarlo y beneficiarme de ese descuento. Lo podría hacer más adelante, pero ¿hasta cuánto tiempo? Es un beneficio que no estoy obteniendo de manera inmediata, es un beneficio que, claro, si yo ya soy una empresa que está en marcha, que estoy generando impuesto básico de renta interesante, pues este beneficio me sirve. ¿Qué es esta? Bueno, entonces esto implica que los contribuyentes que tengan un impuesto de renta suficiente lo vaya a poder utilizar y el que no, pues no lo puede utilizar. ¿Qué se está buscando en el proyecto? Que este descuento, este IVA descontable que yo pago en la adquisición de activos fijos reales productivos, sea descontable en el impuesto a las ventas, o sea, que tenga un impacto directo en la declaración de IVA que estamos presentando. ¿Cómo se está buscando eso? Adicionando el artículo 485 del Estatuto Tributario en el literal C. Entonces, ahí nos hablan de que ahora ya se va a poder tomar como descontable este impuesto. Bueno, y vamos a lo mismo que pasó el año pasado, de que decían que ese beneficio era solamente para los responsables de IVA, lo demandaron, la Corte dijo, oiga, no, eso no es equitativo, también tiene que aplicar para los no responsables. Entonces aquí tratan como de una vez de arreglar el tema, ¿no? Entonces dice, los responsables del impuesto a las ventas pueden tomarse el impuesto descontable en la adquisición de activos fijos y los que no son responsables lo pueden solicitar en devolución a la DIAN siempre y cuando la totalidad de sus ingresos estén con factura electrónica, ¿no? Entonces, pues no es tan fácil el tema de que ya me dan el beneficio como excluidos, ¿no? Tengo que tener todos mis ingresos, pero pues ya en este momento todos los contribuyentes estamos ya en esta modernidad de los activos fijos reales productivos. Asimismo, en la propuesta, obviamente se tienen que tocar artículos como el 488 del Estatuto, nos tienen que tocar el 491, que era el que yo les comentaba que fue tan polémico el año pasado, porque en el 491 como se derogó, entonces todo, no, pues ya se derogó, el impuesto descontable en adquisición de activos fijos se puede tomar, la DIAN después dijo que no, y bueno, nos generó todo este problema que tuvimos. En el 491, en la nueva redacción, ya directamente dice, no son descontables el impuesto a las ventas en la adquisición de activos fijos, excepto estos. Entonces, excepto los activos fijos reales productivos. Ya en el artículo 491 se arregla ese problema, entonces se van a poder tomar como impuestos descontables. Y, bueno, como les decía, en esta parte final de los excluidos, entonces, que tienen derecho a la solicitud de devolución, pues necesariamente tenían que tocar el artículo 850 del Estatuto Tributario, donde nos reglamenta todo este tema de las devoluciones, y agregan un parágrafo donde pues hacen la salvedad de que pues este tipo de contribuyentes sí pueden tomarse los impuestos, perdón, las devoluciones de impuestos a las ventas, ya que no lo pueden cruzar con IVA descontables. Bueno. Perdón, estaba leyendo aquí una pregunta, grabar el arrendamiento de vivienda. No, yo decía que se grababa, era el tema del arrendamiento ay, se me fue. O sea, el arrendamiento de vivienda habitacional sigue estando en el 476 de vivienda, eso no se va a mover. Se mueve el de las ferias de exposición y ese rollo, ese es el que piensan mover. Ahí que me está un momentico. Entonces, bueno, eso frente al impuesto a las ventas de la adquisición de activos fijos reales productivos me parece un tema interesante, un tema bueno, un tema que puede uno de una vez irlo descontando en la declaración de impuesto a las ventas y va a ser recuperable mucho más rápido, ¿no? Porque pues si tengo impuesto generado, voy a empezarlo a cruzar de una vez y voy a empezar a generar de pronto esos saldos a favor que tengo de poder mover de un periodo a otro, sea cuatrimestral o bimestral, o sea anual, estando en el simple, y voy a poder tomarlo de una vez en el impuesto a las ventas. Entonces me parece muy interesante. Pienso yo que tendrá que haber un tipo de reglamentación frente al simple, a ver cómo se va a tomar esa compra de activos fijos reales productivos, si lo podría imputar directamente los anticipos o hacer directamente en la declaración anual. Sería más práctico que sean los anticipos para que de una vez lo empiece a utilizar, pero bueno, tocaría esperar a ver cómo sale este tema, ¿no? Bueno, esto me parece muy bueno, en mi opinión. Es un tema de la progresividad del artículo 240, entonces el tema es que, ¿qué pasa? En cuanto al impuesto de renta de personas jurídicas, tenemos una tarifa estática con muchos beneficios que no puede acceder todos los contribuyentes porque son de pronto de regímenes bastante especiales, pero tenemos una tarifa de renta estática. Entonces, la empresa gigante, gran contribuyente que genera utilidades de 50.000 millones de pesos, paga el 31% en el 2021
y la empresa pequeña que tiene una utilidad de 100 millones de pesos paga el mismo 31%. Entonces, ¿qué se busca con esta norma, con este arreglo al artículo 240? Que haya un impuesto que también se liquide de forma progresiva. Entonces, a medida que yo estoy ganando o que estoy teniendo mayor renta líquida, me voy a ubicar en el punto 1 o 2 de esta diapositiva que les estoy presentando, ¿no? Entonces, puedo tener una tarifa del 24% con unos puntos adicionales temporales, pero bueno, ese tema temporal ya hemos visto que no hay nada más permanente que un impuesto que se llama temporal, pero esa es la idea, que sea temporal por los años 2022 y 2023, entonces que llegue hasta el 27%, y ya las rentas líquidas más altas, entonces que lleguen hasta ese valor del 30%. Obviamente al ser progresivo, pues ahí vemos la fórmula cómo operar, entonces se hace una fórmula, igual ya acostumbrados a la que hacemos con la liquidación del impuesto en renta a personas naturales, es el mismo principio. Hoy tenemos tarifas del 31%, el próximo año del 30%. La idea es que pase a estas nuevas tasas frente a las personas jurídicas. Me parece un incentivo bueno para las pequeñas empresas y las medianas empresas, ¿no? Aquí les dejamos un ejemplo de cómo vamos a ver la progresividad. Entonces, por primera vez lo vemos. Esto no se había visto en la regulación de personas jurídicas, esta progresividad del impuesto a la renta. Obviamente, entre más renta líquida vaya a tener, pues el beneficio se va a ver de una forma más grande, más fuerte. Aquí tenemos un ejemplo de una empresa que está en el primer rango de la tabla que les mostraba ahorita, o en la opción 1 y la opción 2, y cuál es la diferencia del impuesto. Aquí en esta parte morada, la diferencia y cuál es el ahorro que puede llegar a tener. Entonces, pues, acá el impacto no se ve muy fuerte, pero bueno, 19 millones de pesos es bastante para una pequeña empresa, pero es un tema bastante interesante, ¿no? Que puede llegar a generar un beneficio para las personas jurídicas y puede ayudar a este tipo de empresas. Bueno, el 235 rayados del Estatuto Tributario, todo este tema de las rentas exentas, pues creo que quedan dos, que es la economía naranja y recursos de las pensiones que trata la ley 100, y estos beneficios que estaban estrenándose, que estaban de moda pues en este momento, que era el desarrollo del agro, la venta de energía renovable, bueno, otros no tan nuevos, no alcanzaron como a generar de pronto el impacto que estaban buscando. Claro, hay de pronto un tema del tiempo en el cual van a empezar a aplicar, pero pues son normas que ya se van a derogar. Pues del 235 rayados nos quedaríamos sin estas 6 que aparecen en las normas derogadas, que ya no estarían como rentas exentas. Esa fue una recomendación de la comisión de expertos, que teníamos demasiados beneficios como personas jurídicas, entonces que se tenían que derogar. Eso es lo que les comentaba yo al principio, que las propuestas de los gremios es de pronto tocar más el tema de las personas jurídicas, de pronto quitar ciertas cosas que se busquen eliminar como beneficios para que el impacto de pronto no sea tan fuerte de impuesto a las ventas, ¿no? Que no se toque ese impuesto. Hay temas que no entiendo, así como hay cosas buenas, hay cosas que no entiendo. No sé por qué no se toca el impuesto a las bebidas azucaradas. De pronto puede ser un buen volumen de ingresos que le genera el Estado. Entonces, no sé por qué no se están tocando ese tipo de temas. De pronto, ahora que entra en discusión por parte del Senado, de la Cámara de Representantes, se busque incorporarlo. Los bancos, también las entidades financieras, claro, sus utilidades bajaron el año pasado bastante, pero pues bastante es que estábamos, creo que en 60 billones en el 2019 y pasamos a 30 billones en el 2020, pues no sé, igual es plata, ¿no? Entonces por ahí también se podría buscar algo de recursos, pero bueno, les estoy ahí como hablándoles un poco de lo que pienso yo que debería tocarse con personas jurídicas, pero eso queda pues para que nuestros padres de la patria lo analicen cuando se empiece a mirar todo este tema. Bueno, los invito en la exposición de motivos a partir de la página 221 en adelante. En la exposición de motivos ellos tocan o muestran todas las derogatorias que se tienen que hacer frente a las rentas exentas, frente a las deducciones. Entonces es un análisis interesante que se hace, se comenta por qué la comisión de expertos recomienda este tipo de situaciones. Yo cuando analizo este tema de la exposición de motivos, nos comparan mucho con otros países, ¿no? Pero es que en Latinoamérica, en los demás países hacen tal cosa, pero es que en Europa se hace de tal forma, es que en Estados Unidos, en Canadá, pero yo siempre digo que ¿cómo comparar cuando de pronto en estos países del primer mundo, obviamente guardando las proporciones, pero se reinvierte, se hace un tema de que no se subsidia tanto de pronto al sector marginal, sino lo que se busca es invertir más
en Estado, si invierte más en generar de pronto economía o trabajo para este tipo de personas, crear empresas. Bueno, un tema de pronto no tome, aquí está el dinero del ingreso solidario, aquí está el impuesto a las ventas, aquí está, aquí está, aquí está, sino hay que enseñar a pescar, ¿no? Es un sabio muy grande, entonces hay que enseñar es a pescar y no dar de pronto todo así de esa manera. Pero bueno, tengo que apurarme un poco. Vamos con el descuento de ICA. Eso es algo que les comentaba yo, que la comisión de expertos decía que tenemos que corregir este error donde era un impuesto, primero que es un impuesto antitécnico, pero que continuará vigente hasta el 2000, no, que se sostiene el 50%, como se buscaba eliminar era para que el beneficio fuera el 100%, entonces lo que recomienda la comisión de expertos es más, si no estoy mal, lo que se buscaba era quitarlo, pero pues el gobierno dice, no, pues mantengamos el 50%, esto es algo que dicen los gremios, que por qué no lo quitamos de una vez, es porque esto cuesta siempre unos puntos del PIB, entonces uno piensa que no, pero sí impacta bastante en el PIB. Entonces los gremios están diciendo, quiten el descuento de industria y comercio, no toquen IVA, mantengan la tarifa de renta, pero no toquen IVA. Bueno, ciertas cosas que se está proponiendo por parte de los gremios. Deducción en entidades de educación, otros cambios relevantes, entonces tenemos tarifas que van a estar impactadas frente al tema de estas propuestas que se están haciendo, las rentas exentas, de sus deducciones en algunos sectores. De pronto no andemos mucho en esto. Eso sí me pareció muy, bueno, interesante, no sé hasta qué punto, ¿no? Se toca el artículo 90 del Estatuto Tributario. Entonces, como sabemos, en el artículo 90 hay unos valores mínimos de venta de bienes inmuebles, no se acepta inferior al predial, no sé, bueno, eso es un tope mínimo, pero también yo tengo que, bajo la grada del juramento, decir que tengo, que es un valor comercial, bueno, ciertas cosas. Aquí se está diciendo que la DIAN tiene que, mediante resolución, fijar un sistema de georreferenciación de valor comercial. Supongo yo que ya alimentándonos de toda esta base de datos, de todo este tema electrónico, la DIAN va a tener los precios comerciales zonificados y pues de esa manera va a poder funcionar y le impone un castigo a los notarios diciendo, oiga, si usted no cumple con este tema de georreferenciación, usted es solidario en el impuesto. Entonces, pues los notarios no van a dejar que las escrituras ya pasen así nomás porque tienen responsabilidad frente al tema, pero quiero ver cómo lo van a reglamentar, cómo se va a fundamentar este tema de la georreferenciación, que me parece bastante interesante y la verdad no sé, deben haber algunas partes del mundo donde se utilice el sistema tributario, pero la verdad no había escuchado. Pero eso es algo que se piensa traer. Bueno, aquí tenemos el análisis de las vigencias y derogatorias de lo que trae la reforma. Derogadas el 126-2, 126-5, que tiene que ver con donaciones. Como les comentaba, las rentas exentas nos queda el numeral 1 y se va el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, queda el 7, se va el 8 y el 9. Entonces, como decía ya, el 235-2 va a quedar muy fácil de estudiar porque quedaron dos numerales y no más, todos los demás los quitaron. Tenemos derogatoria del artículo 240 frente al tema de las empresas del Estado. No nos impacta mucho ese tema, bueno, de pronto algunas empresas sí. El tema de las tarifas especiales para el sector hotelero. Los parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 115, aquí hay algo bien interesante y es que el impuesto al patrimonio afecta a las personas naturales. Al derogar esos parágrafos del artículo 115 quiere decir que ahora las personas naturales sí pueden tomar como deducible el impuesto al patrimonio, me parece muy bueno. Las cuotas de afiliación pagadas a los gremios ya no serán deducibles de renta. Y ese tema del impuesto al patrimonio, pienso yo que también es un tema complicado, ¿no? Porque la persona que construye ese patrimonio le graban el ingreso al momento de poder construir ese patrimonio y vuelven y lo graban otra vez con el impuesto al patrimonio. Entonces, ¿hasta qué punto yo pago dos veces impuestos sobre un mismo hecho? Habría que mirar, ¿no? Pero pues es están buscando recursos y es un buen punto para buscar recursos según el gobierno. El 258-1, que es consecuencia del nuevo manejo que se le da a la adquisición de activos fijos reales productivos. Los bancos ahora les va a tocar expedir factura electrónica, deducción de los contratos de aprendizaje de SENA. Bueno, en las diapositivas les dejamos como todos los lineamientos que tienen que ver con el tema. Aquí hay otros que se están derogando y pues bueno, hasta acá muy rápidamente les cuento qué pasó frente al tema de impuesto a las ventas, qué pasó frente al el tema de renta a personas jurídicas. Muchas gracias, de verdad me siento muy honrado de poder participar en este tipo de retroalimentaciones, porque siempre pienso yo que esto es una retroalimentación constante. El tema del conocimiento en impuestos es un mar y pues no lo cambian a cada rato, pues más complicado. Muchas gracias, Carmenza.
Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la información, muy interesante, muy claro. Muchísimas gracias. Y así, pues le doy la bienvenida a la doctora Olga. Doctora, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carmenza. No sé si me están escuchando bien. Perfecto, doctora, sí, señora. Ok, bueno, de nuevo bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a Counter por la invitación. Ya estuvimos escuchando a Roger y a Diego con los principales temas que trae esta reforma, que son el tema del impuesto a las ventas y el impuesto de renta a las personas naturales. Esto es como el corazón de la reforma, los temas más polémicos y que quizás tenemos que revisarlos con pinzas porque lo que expusimos en estos momentos fue el proyecto de reforma inicial y tal como nos explicaban, pues el debate político está abierto y al ser tan polémicos seguramente van a sufrir unas modificaciones muy fuertes en el trámite legislativo. Ahora, en este segmento, yo les voy a hablar de otras disposiciones que no son tan populares, que no están tan a la vista de todo mundo, por eso creeríamos que hay temas que vamos a poder ver en lo que se convierta ya en el proyecto definitivo. Claro está, con algunas modificaciones, pero como este tipo de temas están un poquito escondidos, acá lo que suele pasar es que lo que no está en palestra pública suele pasar de agache y finalmente terminan incorporados. Entonces, ¿cuáles son de estos temas? Doctora, ¿se silenció su equipo? Ay, no me digas, ¿desde Pero, cuándo? no, pero hace un momento, cuando empezaste como la diapositiva, tranquila. Ah, muy bien, sí, no, ya había dicho no, va a tocar volver a arrancar. No, tranquila. Muy bien, listo. Entonces, empezamos con uno de los temas más importantes que trae esta reforma, que es el impuesto a la riqueza. ¿Y por qué consideramos que es importante? Porque creemos que esto sí va a pasar e incluso se va a modificar y se va a ampliar a más contribuyentes. La propuesta que trae el gobierno es muy interesante porque corrige algunas de las críticas que se le hicieron a la pasada versión, el denominado impuesto al patrimonio. Y volviendo a repetir la frase ya célebre que nos comentó Diego, no hay nada en Colombia más permanente que un impuesto temporal. Este impuesto nació quizás en el año 2000, el impuesto a la guerra que nos propuso el doctor Uribe, pero que de ahí en adelante se supone que era temporal, pero todos los gobiernos lo han venido repitiendo. Y este gobierno, ya esta sería su segunda versión, que en la pasada fue impuesto al patrimonio, en esta es impuesto a la riqueza. ¿Qué cambia en relación con la versión anterior? El tope para declarar. Entonces, primer cambio. En la pasada versión eran los patrimonios líquidos, es decir, tú coges tus activos, tus bienes y le restas las deudas, eso te determina el patrimonio líquido. Ese patrimonio líquido, en la pasada versión, si tú superabas 5.000 millones de pesos, pagaba impuesto al patrimonio. Ahora, esta versión nos dice que a partir de 4.800 millones a 1 de enero. Me lo trae por un periodo de 2 años, pero la causación es el patrimonio que te haya a 1 de enero de este año, del año 2022. Entonces, a 1 de enero del 2022, si tienes más de 4.800 millones, te vas a convertir en un contribuyente de este impuesto. Cosa diferente es que cada año, 2022 y 2023, vas a tener que hacer la liquidación del impuesto para determinar cuál va a ser el monto que se va a pagar finalmente como impuesto. En materia de sujetos pasivos no traemos una diferenciación, está dirigido a personas naturales, asociaciones ilíquidas y a no residentes respecto a los bienes poseídos en Colombia que sean diferentes acciones y cuentas por cobrar. Entonces, en esta medida se repiten muchas de las disposiciones de la versión anterior y se quita una preocupación que tenían muchas compañías y es que este impuesto se estableciera para las personas jurídicas. No, quedó solo establecido para las personas naturales. Bien, pero quizás, ¿cuál es la mayor modificación y por lo cual se está diciendo que este es un mejor impuesto en relación con el periodo anterior? Es que se está estableciendo una tarifa marginal.
En la versión anterior del impuesto al patrimonio, si tú tenías 4.999 millones de patrimonio líquido, no pagabas impuesto. Ahora, y por el contrario, si tenías 5.001 millón de pesos, pagabas el 1% sobre la totalidad del patrimonio. Con esta nueva versión, al ser una tarifa marginal, nos dice, si bien es cierto, arrancamos acá en 4.800 millones aproximadamente, estas son 134.000 UETs. Si bien es cierto, arranca de acá, al ser una tarifa marginal, me permite restar el tramo anterior. ¿Qué significa esto? De que si yo tengo, por ejemplo, 4.900 millones, me permite restar los primeras 134.000 UETs y sobre ese valor es que voy a pagar el impuesto al patrimonio. Entonces, acá va a pasar de que ya se genera una mayor equidad porque no se me está generando una diferencia abrupta entre un patrimonio simplemente por superar el tope. Y la otra novedad que nos trae es que esta nos trae dos tramos de impuesto, uno al 1% y otro para los patrimonios líquidos que superen este tope de 402.000 VTs, que es aproximadamente 14.000 millones, es decir, ya para unos patrimonios importantes. Si me trae una tarifa más alta, que es un 2%, claro está, los primeros 402.000 pagan impuesto a una tarifa diferente y es estas 2.680 VTs, una cifra cercana a los 95 millones de pesos. De esta forma, acá lo que me va a traer es que se me trae una equidad más entre los diferentes contribuyentes, pues me va a permitir restar la riqueza que me estaba exonerada en un tramo anterior. ¿Por qué consideramos es uno de los temas más importantes? Ya han salido varios parlamentarios a decir que están de acuerdo con este impuesto al patrimonio, sin embargo consideran que estos tramos o este tope que se estableció para quedar obligado podría bajarse y así generar un mayor universo de contribuyentes que permita compensar un poco las otras medidas que desde ya se están viendo que no van a pasar durante el trámite legislativo. Bien, continuemos. El otro impuesto que también era de carácter temporal, pero que parece se va a quedar, es el impuesto de normalización tributaria. Y es que para aquellos contribuyentes que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes, y nos vuelve a decir por una única vez hasta el 25 de septiembre, se podrá declarar estos activos omitidos o pasivos inexistentes aplicando una tarifa del 17%. Esto, si bien es cierto, el impuesto de normalización arrancó con una tarifa del 10% y se ha venido incrementando con el paso de los años. Esta nueva versión me trae una tarifa del 17%, es decir, 2 puntos más alta que la versión anterior, pero sí sigue siendo una importante herramienta o sigue siendo una nueva oportunidad para esos contribuyentes que todavía tienen cositas que no han sido totalmente declaradas, porque en caso de que no lo hagan voluntariamente usando esta norma especial, si se aplicaran las normas generales del impuesto de renta, estos activos omitidos o estos pasivos inexistentes pasarían a entrar se convertirían en una renta líquida gravable y en este sentido pagarían impuestos a una tarifa, si es una persona natural, a una tarifa progresiva que podría estar, como nos mencionaba Roger, hasta en un 41%. Adicionando una sanción especial por omisión de activos que puede ir hasta un 200%, que es una inexactitud especial. De esta forma, este 17%, aunque es más alto en relación con lo que teníamos anteriormente, sí sigue siendo pues algo más benéfico y sigue considerándose una amnistía. De ahí que en caso de que tenga este tipo de situaciones, valga la pena revisarlo y acogerse, y de nuevo me dan una fecha perentoria que es el 25 de septiembre del año 2022. Entonces, esta consideramos es una buena noticia porque se genera una nueva oportunidad, de pronto se genera un desincentivo para los contribuyentes cumplidos porque pues se está generando como esa cultura de que yo voy a esperar si me pillan o no me pillan, que en todo caso voy a tener este impuesto de normalización y me lo van a seguir repitiendo. Bien, otro de los temas que suelen ser no tan
en ese punto me voy a detener un poco. Este es un tema muy novedoso que Colombia o en el mundo se está dando un debate sobre si se deben o no se deben grabar a las grandes compañías como Facebook, Google, por los diferentes servicios que se prestan. Hay una iniciativa general en el seno de la OCDE que es como la organización que te da los lineamientos o los mejores lineamientos para generar la tributación o las políticas tributarias que deberían ser más adecuadas. En este seno se ha discutido si se deben grabar estos servicios digitales y se supone que se está generando un consenso común para cómo se deben grabar este tipo de actividades. Sin embargo, hay muchos países que han tomado medidas unilaterales para grabar este tipo de compañías. Colombia había sido muy juicioso y estaba esperando, no, apenas salgan las recomendaciones de la OCDE, pues vamos a hacer lo que estas buenas prácticas nos digan. Sin embargo, acá se está marcando y se está dando un paso al costado porque se está estableciendo una retención en la fuente del 20% para los servicios de publicidad, bien sea que se presten en el exterior, siempre y cuando el beneficio se concrete en el país. Actualmente este tipo de pagos, cuando tú haces una publicidad por Facebook, por Google o por Instagram, pues este tipo de pagos no genera retención en la fuente. ¿Por qué? Porque pues el servicio se está prestando en el exterior. Ahora, independientemente de que se preste en el exterior, este tipo de servicios van a terminar grabados con una tarifa del 20%. Este tema lo vemos un poco con pinzas y lo consideramos un poco peligroso porque no creemos que estas compañías se dejen trasladar esta retención y a la final lo que va a pasar es que esto sea un sobrecosto para este tipo de servicios que las personas que estén interesadas en cobrarlos pues finalmente son los que van a terminar pagando. Entonces este es otro de los temas que consideramos van a pasar porque no son mediáticos. Bien. Acá hay otro punto que es lo que tiene que ver con un tema que pareciera muy atractivo porque como lo están mostrando es tranquilo que la DIAN se encarga de hacer su declaración de renta. Entonces yo lo que voy a hacer es que la DIAN, basados en la información que tiene de terceros y principalmente con todo lo que tiene de facturación electrónica, y recordemos que el sistema de facturación electrónica cada vez se está robusteciendo más, incluso ya va a tener la nómina electrónica que próximamente va a entrar en vigor. Entonces, a partir de toda esta información que está recibiendo la DIAN, se pretende que emita una factura que constituya su declaración de renta. Y esta declaración de renta se la notificarían a través de la inserción en la página de la DIAN y si usted dice que, o si no manifiesta estar de acuerdo con con este recibo, con esta factura, pues eso se va a convertir en su impuesto definitivo. Entonces, ¿qué es lo que se estaría haciendo? Dándole una autorización a la DIAN para que a cada contribuyente del impuesto de renta le mande una factura y esa factura se convierta en su impuesto definitivo. Esto lo vemos un poco peligroso porque esa factura, después de 2 meses, se va a convertir en un título ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que a partir de ese momento le van a poder cobrar coactivamente ese impuesto que determinó la DIAN. Nos preocupa mucho porque, primero, recordemos que hay muchos errores en medios magnéticos cuando uno saca su reporte de terceros para hacer su declaración de renta. Muchas veces se nota que en el reporte de medios se pasaron situaciones y muchas veces no corresponde realmente a lo que uno se ganó. Entonces, creemos que ahí pueden haber inconsistencias en esa información que se va a tomar de base para preparar esta declaración sugerida. Y fuera de eso, la forma en que se va a notificar al contribuyente, y es que dicen que se va a insertar en la página de la DIAN. Entonces acá surge la duda, ¿cuántos de nosotros, de pronto los que estamos en este auditorio, que va dirigido casi a contadores públicos, estamos muy familiarizados con la página de la DIAN? Pero si tú te vas a otro tipo de escenarios, no es usual que las personas estén pendientes de lo que pasa en la página de la DIAN. Entonces, que se inserte la declaración en la página de la DIAN, que se inserte esta factura ahí, creemos que no puede ser el medio idóneo para que uno se dé cuenta de que la DIAN te expedió una factura que se va a convertir en tu declaración de renta.
Entonces, este tema nos preocupa mucho porque sería quitarle garantías a las personas para poder controvertir este acto, porque creemos que va a ser altamente probable que uno ni siquiera se entere de lo que pasó. Y con la complejidad adicional que en caso de que no te enteres, después de 2 meses te pueden embargar por el impuesto que se determinó. Actualmente, para que la DIAN te pueda cobrar, se necesita que se emita todo un procedimiento a foro donde se te tienen que emitir un emplazamiento para declarar, donde tú tienes la oportunidad de defenderte. Después de si después de que tú no te defendiste o si la DIAN no estuvo de acuerdo, te emiten ya una liquidación oficial a foro, y solo después de ese momento es que ya la DIAN puede cobrarte coactivamente ese impuesto que no se determinó. Entonces acá consideramos que se le están quitando garantías a los contribuyentes y que en este caso vemos que esta disposición puede ser muy riesgosa y no se está y que no está muy evidente y que puede estar pasando después del trámite legislativo. Entonces nos preocupa, advertimos que puede ser perjudicial y consideramos que tenemos que estar muy pendientes para ver cómo evoluciona. Bien, continuemos. Ahora, otra de las novedades es en el sistema de facturación. La DIAN ha iniciado una campaña muy fuerte para la formalización empresarial y una de las principales estrategias a las que ha acudido es al sistema de facturación electrónica, y ha mostrado unos resultados muy interesantes en el sentido de decir que gracias a esto se han logrado primero formalidad y reducir los índices de evasión. Entonces, basados en esto, se trata de ampliar la cobertura del sistema, incluyendo otras cosas que actualmente no están cobijadas. Vemos que acá se están sentando las bases para que exista una contabilidad electrónica, porque nos están diciendo que temas de inventarios, temas de depreciaciones pasarían a ser parte del sistema de facturación electrónica, y se le da una amplia autorización a la DIAN para que ella regule la forma en que va a operar todos estos sistemas que se van a convertir en sistemas de control y que finalmente le van a dar a la DIAN pues casi toda la visual de todas las operaciones que se están tratando. Esto consideramos va a ser una iniciativa muy interesante, creemos que puede ayudar a los contribuyentes a cómo organizar mejor sus sistemas de información, pero claro está, y como lo estamos viviendo hoy en día, puede ser un procedimiento o un proceso que va a requerir un enorme esfuerzo de implementación y unas inversiones importantes para darle un adecuado cumplimiento. Otro tema es el tema de los tiquetes POS. Actualmente los tiquetes POS parecían que están satanizados porque desde noviembre del año pasado ya no constituyen soporte de costos y deducciones. Pero quien emitiera factura POS es un documento equivalente y era válido de que tú emitieras POS y estuvieras cumpliendo con esto los sistemas de facturación, porque recordemos el sistema de facturación contempla factura y documentos equivalentes. Y en este caso el documento POS es un documento equivalente. De esta forma, si tú emites documento POS, pues estabas cumpliendo. Ahora, el documento POS continuaría estando dentro del sistema de facturación, pero solo para aquellas operaciones de hasta 30 UETs, es decir, aproximadamente 1 millón de pesos. Ya si en una sola operación se genera un tiquete POS por más de 1 millón de pesos, ya estarías incumpliendo tu deber de facturar, porque para este tipo de operaciones va a ser necesario que se emita factura electrónica. Esto va a ser un cambio importante. Vemos que va a afectar principalmente a lo que son restaurantes, bares, de pronto almacenes de grandes superficies, que van a tener que dejar implementado ya prácticamente en cada caja registradora pues el sistema de factura electrónica. Bien, otro tema importante es que se quiere que un mayor universo de personas entren a declarar o a facturar electrónicamente, y se bajan los topes, pasando a 1.400 UET de ingresos, una cifra cercana a los 51 millones de pesos. En este caso se está aclarando quiénes son los obligados a facturar, y prácticamente nos están dejando, las únicas exclusiones son para aquellos ingresos por salarios, por pensiones, todo el tema de ganancias ocasionales. Por las otras situaciones, pues se va a tener que entrar a revisar si se encuentra dentro de los nuevos obligados a facturar electrónicamente. Y quizás uno de los dolores de cabeza que tuvimos el año pasado al preparar nuestra declaración de renta era una limitación para aquellos
costos y deducciones no soportados en factura electrónica. Y es que a partir de que entró a operar en pleno el sistema de factura electrónica, que esto fue en el mes de noviembre, para algunos contribuyentes en el 15 de diciembre, para una vez entrar a operar en pleno el sistema de factura electrónica, entró a regir una limitación que nos decía que máximo el 30% de la totalidad de mis costos y gastos podrían estar no soportados en factura electrónica. Esta limitación, si bien es cierto, pues no me estaba generando como un rechazo, si era un dolor de cabeza calcular, y lo vimos en estas declaraciones de renta que estamos presentando por estos días. Con el proyecto de reforma se pretende eliminar esta limitación y pues tiene mucho sentido porque pues se pretende que ya todo esté en el sistema de factura electrónica, entonces pues ya no habría lugar como a algún tipo de costo o gasto que no la tenga. Entonces, este tema se eliminaría. Atado a lo que les mencionaba de que una de las grandes apuestas para la formalidad es el sistema de factura electrónica, acá en este proyecto de reforma se está ampliando o se están robusteciendo las sanciones que se van a generar por el incumplimiento de los sistemas técnicos de control relacionados con factura electrónica. Entonces, en ese sentido, se generan nuevos hechos sancionables y cuando los leamos se van a dar cuenta que están muy parecidos a lo que conocemos en medios magnéticos, y es principalmente por expedir la factura de ventas en el cumplimiento de los requisitos, o no transmitir o transmitir fuera del plazo las facturas electrónicas, o implementar o no implementar o incumplir con la implementación de los sistemas de facturación electrónica y su interacción con otros sistemas. Y para estas me establece unos topes, principalmente una sanción de 1% con unos montos máximos de sanciones, y nos trae algo muy novedoso a mi modo de ver y que me parece muy interesante, y es que nos trae una progresividad en las sanciones. Y es que una de las críticas principales que hoy en día tiene la sanción de medios magnéticos es que me trata igual a una empresa grande que a una empresa pequeña. Pareciera que hizo eco esta crítica porque acá, en la medida del tamaño de la empresa, me va a generar una mayor sanción por el incumplimiento de esos sistemas técnicos. Entonces, esto lo consideramos muy acertado porque muchas veces las pequeñas y medianas empresas pues no implementan de forma adecuada todos estos sistemas técnicos de control por falta de capacidad. Entonces, si bien es cierto, merecen una sanción porque pues están en un incumplimiento, no es equitativo que sea la misma sanción que tiene una compañía grande que tiene todos los recursos para dar cumplimiento. Entonces, esto consideramos pues es una medida, está robusteciendo las sanciones, pero sí está generando una medida que puede ser más acertada, que es una progresividad en las sanciones dependiendo del tamaño de la empresa y con unos montos máximos de sanción. Bien, ya para terminar, acá tenemos el tema del registro único tributario, donde una de las cosas que uno puede celebrar de esta reforma tributaria es que no es simplemente una reforma tributaria, que contempla muchas cosas. Entonces nos explicaba Roger que contempla temas de la regla fiscal, que es para revisar el tema del déficit fiscal, entonces plantea cosas para que no se desborde nuevamente y no requiramos nuevas reformas tributarias, nos está contemplando unos programas sociales muy importantes, y para que se pueda acceder a este tipo de programas sociales como lo que es el ingreso solidario, lo que es familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, me está estableciendo una obligación, y es que todas las personas deben estar inscritas en el RUT para poder acceder a este tipo de beneficios. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a generar y va a ampliar el radar de la DIAN y puede generar que haya más personas en el entorno formal, y así sea más fácil para la DIAN ejercer todas sus facultades de fiscalización, sus amplias facultades de fiscalización. Entonces, esta es una norma que creemos tiende a la formalidad y que va a hacer que si quieres estar en el sistema, pues vas a tener que entrar al registro de contribuyentes. Y finalmente vamos con los impuestos pillovianos, que es lo que tiene que ver con los impuestos verdes. Y acá es un poco un contrasentido, porque usualmente cuando hablamos de impuestos verdes, se trata de impuestos que nos dicen: si contaminas, pagas impuesto.
Pero la idea de estos impuestos es generar un cambio de comportamiento, es que las personas no generen una contaminación y en este sentido, pues no van a pagar impuestos. Sin embargo, el contrasentido es que se está estimando un recaudo, o sea, lo que se quiere con estos impuestos es generar un recaudo. Entonces, ahí es como un poquito contradictorio porque es como dar el mensaje, está bien que contamine siempre y cuando me pagues impuestos. Eso nos parece un poquito chistoso. Pero bueno, ¿cuáles son estos impuestos? Nos está modificando el impuesto al carbón que actualmente tenemos y nos está ampliando la base sobre la cual se genera y principalmente me está incluyendo lo que se tiene que ver con el carbón térmico, que es una fuente de energía bien importante. Entonces, me está aumentando la tarifa, me está cambiando donde se fija el carbón por tonelada y me está estableciendo una tarifa de 17,000 pesos que se va a aumentar año a año a medida del IPC más 1% con un tope de 3 VTs. Otra de las cosas es que me incluye el gas natural y el gas natural va a generarse un incremento paulatino de la tarifa, va a arrancar en un 0% y cada año va a ir aumentando en un 20% para ya estar totalmente en furor a partir del año 2028. ¿Qué nos parece interesante acá? Que se está grabando el consumo más no la emisión de estos gases, que debería ser como si queremos que en realidad generar un efecto positivo en el medio ambiente, lo que deberíamos es grabar las emisiones más no el consumo propiamente dicho. Bien. Dentro de las otras cosas que tenemos dentro de los impuestos verdes, tenemos este tema de los productos plásticos, donde me están eliminando el impuesto a las bolsas plásticas y me están creando un nuevo impuesto que se va a generar cuando yo tenga la venta, retiro o importación para consumo propio de plásticos, ya sean para envasar o embalar o en general cualquier tipo de empaque que sea producto de estos plásticos de un solo uso. Este impuesto tiene una tarifa que pudiera parecer relativamente baja, que es 0.05 VTs, es decir, 1.82 pesos, pero es por cada gramo de plástico. Entonces, si uno se pone a mirar, esto puede generar siempre un impuesto bien importante. Bien, dentro de los otros impuestos que se pueden denominar verdes, tenemos acá lo que tiene que ver con el impuesto nacional del consumo de los plaguicidas. Este es un nuevo impuesto y tenemos que hay un cambio en el impuesto nacional a los vehículos. Actualmente este es un impuesto del orden municipal que en materia está cedido, por ejemplo, al distrito y se está cambiando para que sea un impuesto nacional. Y la modificación que trae es que nos agrega una nueva tarifa en relación con el componente de contaminación de cada uno de los vehículos. Entonces, acá otra de las situaciones, otro tipo de disposiciones que nos trae es la autorización de peajes en ciudades capitales. Y estas otras disposiciones vemos que pueden generar un recaudo, pero pueden ser un poco perjudiciales porque creemos que lo que va a pasar es que se va a generar un aumento en el precio de los bienes que utilizan este tipo de insumos dentro de su cadena de producción. Entonces creemos que finalmente no se va a generar una reducción de la contaminación, sino lo que se va a generar es un sobrecosto para este tipo de bienes o servicios que finalmente va a ser trasladado al consumidor final. Entonces, no creemos que las empresas que se dedican o requieran este tipo de situaciones, pues vayan a absorber este tipo de costos. Acá, otra de las situaciones que nos trae se está cambiando la sobretasa en la gasolina y se está aumentando el valor de la sobretasa, se me está cambiando la forma en que se debe calcular, ya no va a ser con el valor del precio de venta al público como se tiene actualmente, sino va a ser en función de los galones que se venden. Entonces, esto va a generar un aumento en los combustibles y creemos que esto puede afectar un poquito el sector transportador y por tanto, toda la cadena logística que finalmente pues afecta a todos los contribuyentes. Entonces, esos ya eran como los comentarios finales sobre estos otros aspectos que quizás a modo de conclusión
podríamos decir, este tipo de disposiciones no son tan mediáticas, pero que sí requieren dar una discusión, un debate abierto para ver si son convenientes o no incorporarlas. Como ha pasado en diferentes reformas, lo que hemos visto es que al no tener un debate amplio terminan siendo aprobados de pupitrazo y pues que creemos que tienen una alta vocación de quedar en la reforma definitiva. Que quizás ya como conclusión final de todos los comentarios que recogimos, los que nos mencionó Roger con su introducción y con el tema de personas naturales, lo que nos mencionó Diego con las modificaciones en IVA y en personas jurídicas. Quizás esta reforma se planteó de una forma muy ambiciosa porque se estaba buscando generar un recaudo muy importante, pero que si se analiza en bloque, muchas de las cosas están aún en debate y pues acá lo que quisimos traer fue desde un punto de vista técnico como el análisis de las principales implicaciones, pero pues que ya el debate político y social está abierto y que una de las cosas que celebramos es que se esté dando este debate público y abierto en esta época y no al final del año como es tradición. Entonces, ya acá pues queda abierta la invitación cuando hagamos el evento ya definitivo con lo que realmente está quedando en la reforma, que hemos visto ha sido un trámite muy dinámico y ya con esto pues finalizaría mi intervención. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su atención y pues esperamos vernos en la próxima oportunidad cuando ya tengamos un ambiente más definido. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Gracias por por compartir todo el conocimiento. Gracias por aceptarnos a Roselberg por la invitación. Gracias a Diego también por acompañarnos. Como dice la doctora, seguramente cuando esté todo más definido haremos ese evento para que quedemos completamente actualizados. Gracias por aceptarnos la invitación, por la fidelidad con Acomter. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen también en Facebook. Les recuerdo que en las diapositivas van a tener todos los datos de Russell Berford. También internamente me preguntaban cómo hacían para contactar la firma. Allí están los datos, números celulares y correos electrónicos de ambos doctores, de la doctora Olga y el doctor Roger. Y también está la información de Acomter. Aquí están los datos de los doctores. Y también encuentran una diapositiva con la información de Acomter, con toda la información para que puedan ustedes tener los datos para afiliación, que también me estaban preguntando. Recuerden que por hoy tenemos el 15% de descuento en nuestra tienda en afiliaciones y en la librería, y también el 20% de descuento en los seminarios. Recuerden que en nuestra página también pueden tener información muy actualizada, somos muy fuertes en contenido para que mantengan pues actualizados con Acomter. Los espero entonces también en nuestros eventos gratuitos y los Acomter Te Responde, que son muy interesantes. Hemos tenido también la oportunidad de compartir algunos últimos minutos de los Acomter Te Responde en Facebook para que los busquen, para que se lleven una idea de qué es lo que hacemos allí, cómo lo hacemos, la oportunidad que tienen de hacer las consultas directamente a nuestros conferencistas. Es bien interesante. Entonces, para que entren a la página, para que nos visiten, para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que descarguen la aplicación. Son muchos los beneficios de Acomter. Recuerden que estamos siempre muy abiertos y seguramente vamos a seguir desarrollando eventos gratuitos para todos los contadores y seguiremos también, por supuesto, con nuestros gratuitos para los afiliados. Terminamos entonces, les agradezco muchísimo de nuevo la compañía, sé que es muy valioso el tiempo, sobre todo hoy viernes. Me están preguntando, por supuesto, está siendo grabada, quedó grabada a sus correos electrónicos de inscripción, les enviaremos el link con la grabación y con las memorias nuevamente para que ustedes puedan tener todo el material completo. También en nuestra página, en la sesión online, van a encontrar nuestros afiliados el evento para que puedan entrar con usuario y contraseña y lo puedan visualizar nuevamente. Hablamos de más o menos unos 5 días para que ya lo puedan ver allí. Muchísimas gracias. Que tengan todos una feliz noche ya, feliz fin de semana. Cuidémonos mucho, muchas bendiciones y nos vemos entonces próximamente. Feliz descanso.